Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Bienvenidos a este tiempo de devocional, la comunidad contigo. Hoy es jueves 29 de abril y estamos listos para comenzar con nuestro tiempo. Antes de esto, quisiera que oremos, hermanos. Señor amado, Dios bendito, queremos rogarte esta mañana que nos guíes, Señor, que nos des dirección. Queremos aprender de lo que tú tienes en tu palabra, Señor. Queremos escucharte, Señor, atentamente y queremos obedecer lo que tienes para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, en los siguientes devocionales, en las siguientes semanas, vamos a estar considerando un libro muy especial del Antiguo Testamento. Vamos a estar meditando en el libro del profeta Malaquías. Y para poder meditar en este libro, debemos conocer un poco de la historia. ¿Sí? En el año 586, antes del Señor Jesucristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilonios. Muchos ciudadanos principales de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Más tarde, en el año 538 más o menos, antes del Señor, después de que los persas derrotaron a los babilonios, algunos judíos que habían estado en cautiverio regresaron hasta Judea, regresaron hasta su capital, a Jerusalén. En ese momento los profetas Ageo y Zacarías estaban animando, estaban impulsando a la gente para reconstruir el templo de Jerusalén. Saben, el nuevo templo fue terminado y fue dedicado en el año 515. Pero Judá no ganó independencia de Persia, ni alcanzó una gran prosperidad. No fue así. Se les llamó judíos a las personas que regresaron de Babilonia en este periodo. Continuaron siendo una nación pequeña, ¿sí?, bajo el control de las naciones más poderosas. Por ejemplo, bajo Persia estuvieron hasta el año 333 antes del Señor. Luego bajo Grecia hasta la época de la dominación romana en el primer siglo. Y siempre han estado esclavos de esas grandes naciones. Malaquías, hermanos, se escribió probablemente entre el año 440 al 400 antes del Señor, después de la reconstrucción del templo durante la época de Esdras y Nehemías. Los impuestos bajo el control persa eran probablemente los más altos de ese tiempo, ¿sí? Había etapas de sequía, venían plagas, ¿sí?, en los cultivos, y se había presentado una nube de langosta que había causado gran hambruna en el pueblo. Es en ese contexto que el mensaje de Dios por medio del profeta Malaquías fue dirigido al remanente que había retornado de la cautividad babilónica. Si bien es cierto que estos judíos que habían regresado no servían más a esos ídolos que tenían antes en el exilio, sin embargo, dando lectura al libro, nos damos cuenta que su condición moral estaba marcada por la indiferencia, estaba marcada por el desprecio, por la incredulidad hacia Dios. De cierta manera, la vida era difícil. Es cierto, hermanos, la vida era muy difícil. Pero lo más triste de toda esta situación es que los judíos no estaban diezmando. Los hombres eran desleales a sus esposas y los líderes espirituales, los sacerdotes, eran desleales. Habían perdido el respeto por los sacrificios que debían hacer a Dios. Además de esto, comenzaron a cuestionarse si el Señor realmente se preocupaba por ellos. Se preguntaban, ellos decían, si valía la pena vivir como Dios esperaba, o rendirle culto de una forma correcta. Se estaban preguntando eso. ¿Se pueden imaginar, hermanos, que pregunten esto? Y es en esas circunstancias, es en este escenario, que Jehová Dios manifiesta, declara, afirma su invariable amor, su inquebrantable amor por su pueblo. Y también a la vez les muestra con severidad sus pecados y cómo se desviaron de los mandamientos de Dios. Anuncia a los judíos que caerían sobre ellos juicios severos antes del día de Jehová, el cual, en cambio, se levantará para bendición de aquellos que se arrepientan, ¿sí? Como
como si Dios quisiera remarcar, ¿no?, su último mensaje. La expresión "así dice Jehová" aparece por lo menos 25 veces en todo el libro. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El nombre Malaquías significa mi mensajero. Dios envió a este profeta para que confronte al pueblo con su pecado y con su apostasía. Y como ya dijimos, el pueblo estaba en una condición económica inaguantable, ¿sí?, que los llevaba a una desesperación. Muchos, por ejemplo, tuvieron que entregar sus propiedades y otros llegaron al extremo de vender a sus propios hijos poniéndolos bajo la esclavitud. ¿Sí? Judíos se habían casado con otras familias de otras naciones y porque estaban buscando salir de ese estado económico, ¿sí? Querían salir y por eso se casaban con otras personas. Y estos casamientos violaban la voluntad de Dios, ¿sí? Así que esto contribuyó a que el problema de los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos. Fue en contra de toda esa corrupción que Dios llamó a su profeta para testificar. Si damos lectura al capítulo 1, versículo 1 de Malaquías, nos vamos a poder dar cuenta un poquito de lo que estaba sucediendo y vamos a ver este primer versículo como fundamento, ¿sí?, del mensaje que va a entregar Malaquías. Así dice el primer capítulo y el primer versículo. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El mensaje que iba a presentar el profeta ya era una carga para él. Era un gran desafío para Malaquías debido a la naturaleza del mensaje, ¿sí? Estas palabras fueron revelación del Señor. Dios quiso mostrar su voluntad. Él reveló su voluntad al hombre por medio de su palabra. Y su palabra es verdad, es fiel, es preciosa, es clara, es salvadora y eterna. La naturaleza de su palabra es una carga pesada para su mensajero. Cuando la palabra es sembrada en el corazón del hombre, se tiene la necesidad de proclamarla. El hombre desea comunicar este mensaje, desea anunciar este mensaje a otros, ¿sí? En una oportunidad, el profeta Jeremías decidió que él simplemente dejaría de proclamar la palabra de Dios. Él decidió dejar de proclamar el mensaje del Señor y Dios. En Jeremías, capítulo 20, versículo 9, dice así la palabra de Dios. 20, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías había decidido no predicar, pero sentía ese ardor en su corazón. Así que él no pudo dejar de predicar. Aunque la naturaleza del mensaje que Malaquías debía entregar al pueblo era pesada, ¿sí?, para él, porque tendría que mostrar las cosas que este pueblo estaba haciendo, ¿sí? Era un mensaje pesado. Hermanos, los siervos del Señor estamos llamados. Tenemos el deber de entregar el mensaje. Tenemos el deber de entregar las amonestaciones de Dios para su pueblo. Los siervos de Dios debemos proclamar a veces cosas que a nosotros no nos va a gustar. Y eso, hermanos, resulta en una carga para el mensajero. La consecuencia del fracaso, ¿sí?, de entregar debidamente el mensaje de Dios hace que sea una carga, ¿sí? En Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 y 8, dice así la palabra de Dios. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás las palabras de mi boca y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, ciertamente morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino
El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Saben? El mensaje es una carga pesada, porque debemos declarar las cosas tal como son. Si los siervos de Dios no proclamaran la verdad a los pecadores, la palabra dice que ellos van a perecer. Es verdad. Pero el siervo tendrá que enfrentarse con Dios teniendo la sangre de los que perecieron en sus manos. Y esto hace que el mensaje del Señor sea una carga para el cristiano. De acuerdo a la segunda carta de Juan, en los versos 10 y 11, dice que el que recibe a un testigo falso y le da la bienvenida es participante de su maldad. ¿Se pueden imaginar eso? El mensaje de Dios es de tal magnitud que Él quiere que sea entregado correctamente. Y esto lo convierte en un asunto que es difícil para sus mensajeros. Cada siervo de Dios tendrá que dar cuenta de su mayordomía cuando esté delante de la presencia de Dios. Esto incluye todos los asuntos de vida. Como cada predicador está llamado por Dios, tendrá que dar cuenta de cómo ha entregado el mensaje que el mismo Señor le ha dado. Cada hijo de Dios dará cuenta de su forma de vivir, ¿sí? Y esta verdad hace que esa entrega de la palabra de Dios sea un asunto serio, sumamente serio. Hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Eres fiel en proclamar la verdad de una manera correcta? Hermano, ¿estás predicando el Evangelio, alcanzando a los que están lejos del Señor? Solo quiero recordarte que la sangre de aquellos a quienes no les hablas será sobre ti. ¿Sí? Otra cosa que hace el mensaje de Dios que sea una carga para el mensajero es la forma en la que los reciben algunos, ¿sí? Pelean con el mensaje de Dios, lo tratan con indiferencia, como si no tuvieran valor o importancia. Otros están tan preocupados en otras cosas que no tienen tiempo para el mensaje de Dios. Cuando Dios le dio este mensaje a Malaquías para ser entregado a los judíos, o mejor dicho, a la mayoría de los judíos, ellos no hicieron caso, ¿sí? Es más, continuaron en su desobediencia. Asimismo, ¿no? En estos días, en estos últimos días, podemos ver a las personas que están perdidas en sus pecados, que tratan al Evangelio de la misma manera. No les importa, ¿no? Algunos incluso ridiculizan, se burlan del mensaje, ¿sí? Y algunos persigan y lastiman al mensajero. ¿Y qué? Cuando el mensajero de Dios predica a la iglesia. Muchas veces sucede lo mismo. Mientras que el predicador está ansioso por entregar el mensaje, el oyente está más atento en su celular que escuchar el mensaje que se le está entregando. Muchos escuchan lo que se habla, pero no escuchan la proclamación de la verdad. Otros, es cierto, reconocen lo serio que es la palabra de Dios, pero tardan en hacer caso, tardan en obedecer a su mensaje. En una ocasión, Pablo predicó la palabra de Dios al rey Agripa. Él cumplió con su responsabilidad, ¿sí? En Hechos, capítulo 26, nos cuenta este episodio, ¿no? Pablo le dijo: rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo. Entonces Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo: quisiera Dios, ¿no?, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino que todos los que me oyen fuesen hechos tal cual, ¿no? Claro, sin las cadenas. Hermanos, el apóstol fue fiel en proclamar su mensaje, tal y como debería de ser proclamado. Sin embargo, las personas que escucharon rehusaron aceptar este mensaje, rehusaron escuchar el mensaje, no lo prestaron atención. De todos modos, Pablo pudo decir, ¿no?, por tanto, yo protesto en este día, ¿no?, que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque yo no he renunciado a anunciarles nada del consejo de Dios, ¿sí? Aquellas personas que oyeron a Pablo
le oyeron predicar el verdadero mensaje del Señor. Malaquías también fue un testigo fiel. Y él nos enseñará que el amor de Dios es persistente y perseverante para conquistar nuestras vidas. Hermano, es nuestra responsabilidad obedecer y compartir fielmente la palabra de Dios. ¿Eres fiel, hermano? ¿Sí? ¿Estás proclamando la verdad adecuadamente? ¿Estás predicando el Evangelio, tratando de alcanzar a aquellos que están lejos del Señor y que Él los atraiga a su vida? ¿Lo estás haciendo? Acuérdate, hermano, que si no lo estás haciendo, ¿sí? Si no les estás hablando, la sangre de aquellos está sobre ti. Y un día daremos cuentas al Señor. Vamos a orar. Señor, Padre, te damos gracias por este tiempo de devocional. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor, Señor, nos muestras el mensaje para nuestras vidas, Señor. Quieres utilizarnos como tus mensajeros, Señor. Queremos llevar, es nuestro deseo llevar tu mensaje adecuadamente, Señor. Queremos predicar a todos los que estén a nuestro alcance, Señor. Queremos presentarnos un día delante de ti, mostrar nuestras manos que están fuera del alcance de la sangre de aquellos que nosotros hemos predicado, porque nosotros hemos llevado tu evangelio a aquellos que lo necesitan. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Hasta la próxima semana.